Bienvenida a toda persona que desee conocer pues, las profundidades del pensamiento humano a través de los reductos mágicos que las tradiciones del mundo conservan. Bueno, pues esta ocasión tenemos pues el privilegio de contar con Galia Fernanda Moreno Patiño, que ella es, además de defensora de derechos humanos, es cofundadora de la asociación llamada Argot, Arte y Cultura Sin Fronteras. Así es. Y también es cofundadora de Pinkusagi, que también es un impulso por divulgar pues, los objetos bonitos que las culturas producen para internacionalizar un pensamiento centrado en cosas muy interesantes como la temática del día de hoy. Las brujas. ¿Quiénes son? ¿Qué poderes tienen? ¿Y por qué se les teme? Bueno, este tema es en verdad fascinante por todo lo que se dice y tomando muy en cuenta y con mucha responsabilidad que lo que vamos a platicar Galia, su servidor Gabriel Moreno, mi hija por cierto, es meramente descriptivo. No pretendemos hacer de lo que vamos a narrar o relatar sean verdades, simplemente es lo que dictan las tradiciones de muchos tiempos, de muchos países. Y bueno, pues aprovechando el conocimiento de Galia, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, de verdad que para mí es un privilegio estar aquí. Y pues es la primera vez que estoy aquí con ustedes y pues va a ser un rato muy bonito. Y vamos a platicar de cosas muy interesantes como lo hemos hecho toda la vida con mi papá y esperamos que lo disfruten mucho. Y bueno, pues para ir entrando al tema de lo que implica las brujas, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus poderes y por qué se les teme? Pues podemos empezar desde tiempos prehistóricos. Yo sospecho que en la búsqueda de los alimentos, en aquellas comunidades, ya sea en Europa, en Asia, en América del Norte, y buscando alimento, seguramente algunas personas comieron plantas con tóxicos sagrados que les permitían hacer cosas mentalmente que no eran comunes para los demás, como sanar, advertir peligros, pues interpretar los sueños. Y creo que de ahí algo sucedió en la espiritualidad de las comunidades, donde las mujeres en específico fueron las pioneras que pues abrieron un umbral diferente, que hasta la fecha sigue teniendo un impacto inaudito y sobre todo muy significativo, porque es una espiritualidad que fue rampando y transformándose en contactos con la naturaleza. ¿Qué opinas de eso, Galia? Estoy muy de acuerdo y este tema de las mujeres de poder, creo que hay mucho tabú también respecto a ello. Y ahorita que comentas esta cuestión de cómo surge, ¿no? ¿Por qué las mujeres? Muchas investigaciones, literatura habla sobre cómo las mujeres, principalmente las parteras, eran las que eran encargadas de pues, traer a los bebés, ¿no? a la vida. Y pues había también problemas durante el parto, ¿no? Donde tenían que buscar remedios para de alguna forma hacer que los dolores fueran menos intensos, que los bebés nacieran bien, que la mamá no falleciera, aunque era difícil a veces que sobreviviera los dos. Y de ahí viene yo creo que justo esta búsqueda de buscar plantas medicinales que puedan ayudar y también la satanización de este uso de las plantas medicinales. Y de ahí viene pues ya todo lo que conocemos, que yo creo que vas a mencionar más adelante, de esta persecución hacia las mujeres, principalmente curanderas, sanadoras, que justamente se hacían uso de las plantas medicinales. Evidentemente, desde aquellos tiempos de exploración del espíritu, del alma, de la identificación de las energías de la naturaleza, a quienes se les atribuía pues poseer espíritus, ¿no? Hay espíritus del rayo, de las tormentas, de la lluvia, de los árboles, de los ríos. Hay espíritus en toda la naturaleza. Si hacemos un salto por cuestión de administración de tiempo, de esos tiempos prehistóricos, y de pronto, como mencionas tú, Galia, hubo una satanización, hubo una lluvia de prejuicios centradas, particularmente cuando surgen las religiones y en específico el cristianismo. Como que de ahí empezó la mujer conocedora de la herbolaria, pues de la técnica de los partos, de la observancia de los cielos, de la danza, el éxtasis, la sanación, pues tantas cosas maravillosas que la mujer siempre ha tenido y siempre tendrá. Se vio
peligrosamente amenazada por esas leyes religiosas que las señalaban como brujas, como personajes, mujeres, que estaban inspiradas por la maldad y que rebasaban todos los protocolos morales, incluidos la del asesinato, y se les temía y se les perseguía. Pero, ¿qué nos puedes decir en cuanto a los personajes brujeriles femeninos del Japón? ¿Cómo es allá la creencia en ellas? Antes de empezar, traigo aquí mi tori. Ah, qué bonito. Que es un pequeño arco. Este no tiene que ver como tal con la brujería, pero me pareció bonito traerlo ahora para darle un toque más oriental aquí a la ambientación. Como paréntesis, este arco representa el umbral entre lo sobrenatural y lo natural, principalmente hacia lo divino. Se suelen encontrar este tipo de arcos cuando se entra a algún tipo de santuario, lugares sagrados, donde se cree también, ahorita que comentabas, esta cuestión de la cosmovisión que se tiene sobre que en la naturaleza habitan espíritus. Eso lo trae mucho Japón con el shintoísmo, ¿no? Japón tiene principalmente dos religiones, una es el shintoísmo y otra es el budismo. Obviamente hay practicantes de diversas religiones, pero esas son las dos fuertes. Y algo curioso, que creo que siempre vamos a encontrar paralelismos en el mundo de muchos temas, es que justamente en el shintoísmo se considera que la naturaleza está habitada obviamente por espíritus que habitan, ¿no?, en el árbol, en el río, en la roca, ¿no? Y se les da como un homenaje, se les hace su ritualística a estos árboles, a estos ríos, muchísimo, y es impresionante. Tuve la oportunidad de ir a Japón en 2 ocasiones, que ves entre la calle, o sea, puedes ir como en una tipo avenida así, tipo Reforma aquí en la Ciudad de México, ver un edificio, otro edificio así de 50 pisos, y en medio ver un santuario con un árbol en medio. ¿Y qué significa ese árbol que tiene ahí su santuario? Es que ese es un árbol sagrado que justamente a lo mejor tiene un arco tori en la entrada y no lo van a tocar porque es un lugar sagrado que tiene 500 años ahí. Entonces, eso que mencionas de esta cuestión de la creencia de que hay entidades espirituales habitando lugares de la naturaleza, también hay mucho paralelismo en Japón. Entonces, eso está muy interesante y ahorita me llamó mucho la atención. Te propongo lo siguiente, Galia, y siempre pues con la unencia de ustedes, que les rogamos, suscríbanse, denle like, mándenos sus sugerencias, sus comentarios, manden material y con todo gusto le damos vida. Pero te quiero proponer, ¿por qué no me permites mencionar un tipo de brujas que en Mesoamérica, en México se dan? Claro. ¿Sí? Sí, Y luego tú incorporas uno del Japón. Y nos vamos así hablando de los personajes de la mujer, okay, para aterrizar muy bien todo, porque es un tema infinito y es muy misterioso, y cada vez que uno reflexiona descubre uno otra cortina que se va levantando una tras otra, y eso yo creo que es un intento por entender lo que aún trabajo nos da. Bueno, entonces empezaré mencionando las Tlahuilpochi. En el estado de Tlaxcala hay mujeres que se dice que nacen durante eventos lunares conocidos como las lunas de sangre, que en algunos meses del año suelen suceder entre mayo y entre agosto, y se dice que cuando ese efecto, pues digamos sideral, está todo lo que da y es concebida una mujer, en ciertos lugares, dentro de su espíritu se empodera una energía que le hace capaz de percibir que tiene un poder extraordinario que no es común. Se les llama así Tlahuilpochi porque son mujeres que tienen un temperamento fuerte, son a menudo independientes, solitarias y caprichosas. En algunos poblados del del Xinantecatl, que está acá en el Estado de México, y en la Malinche, en Tlaxcala, se les teme mucho porque al ser caprichosas, luego se les antoja tener alguna aventura con un hombre de alguna población, y si éste la desaira, o si no cumplen algún capricho inusual, la manera de vengarse de estos personajes es mordiendo las pantorrillas de los pies, ¿sí? Y de una manera tan agresiva que esas mordeduras se infectaban, se inflamaban las partes bajas de las piernas, y eso literalmente era un refrendo de muerte, porque recordemos que en aquellos años, hablo de tiempos prehispánicos, no había el empleo de la rueda, no había animales de carga, y el hombre que no podía caminar ni cargar estaba condenado
a no ser productivo. Era una sentencia de ruina. Por eso hasta las fechas se les teme mucho. Y lo que se utiliza son poner cruces de ocote que se encienden cuando se escucha que hay presencia de las Tlahuelpuchi. ¿Qué te parece, Galia? Está muy interesante y igual como ahorita me vienen muchas ideas. Entre ellas es lo que comentabas, ¿no? De qué característica tiene o por qué de pronto surgen estas Tlahuelpuchi. Es que acá también ahorita comentabas, ¿no? Cuando los hombres, ¿no? A lo mejor se van, andan ahí haciendo mujeriegos, etcétera. Justamente en las creencias japonesas principalmente, muchas de las mujeres que se mencionan que son como brujas o mujeres de poder, surgen también principalmente son tres aspectos. Uno es cuando sus esposos les fueron infieles y generan mucho rencor. Otro es cuando matan a uno de sus hijos, que queda también la tristeza, el dolor. Y el otro es también por deshonra o por vergüenza. En ese tipo de situaciones, principalmente estos seres que se mencionan en la tradicional, bueno, en el folclore tradicional japonés, surge como que se transforma la mujer y surgen diferentes formas que voy a mencionar más adelante, pero me parecía también interesante cómo también, pues vaya, ¿no? A través de las emociones negativas o algo, te empiezan ahí como a mover por dentro y te transforman, ¿no? Hasta de una forma muy metafórica, pero está muy interesante. Sí, pero además tocando el punto, y ahora que estás imbricando otras vías de abordar esa temática, hay un suceso bíblico que se menciona mucho entre ciertos círculos, pero no es muy conocido. Es el primer personaje en la tradición hebrea a la que se le acusa de rebelión y de poseer ciertos poderes mágicos. Y es la primera esposa de Adán. ¿Quién fue? Podrán ustedes imaginar o pensar o decir, Eva. Claro que no fue Eva, de acuerdo al, si mal no recuerdo, el libro de Ezequiel. No recuerdo el versículo, pero en ese libro sagrado hebreo se menciona que fue la primera pareja de Adán Sidé, o sea, Adán. Y Adán era el que llevaba pues la batuta, ¿no? En todas las iniciativas, maneras de vivir, de conducirse. Y en cierto momento Lilith ya no estaba de acuerdo en obedecer incondicionalmente a Adán. Y se dice que en un momento de intimidad, cuando Adán intentó en cierta posición poseer a Lilith, ella dijo que no, que ella no quería de esa manera, y se rebeló y le dijo que definitivamente no quería tener ese encuentro íntimo con él. Adán se ofendió y se dice que fue a acusarla con Dios, quien con mucha severidad y muy enojado con Lilith, la condenó por desobediencia y rebelión a vivir por la eternidad en el lado oscuro de la luna. O sea, qué idea, ¿no? De cómo a la mujer se le sataniza con esa magia. Y ese ejemplo o este relato lo podemos trasladar a la Edad Media, cuando aparece ya en Alemania la famosa celebración de la fiesta de Walpurgis. ¿Has oído hablar de esa fiesta? Sí. ¿Qué nos puedes decir de esa fiesta? Pero antes de eso me gustaría también comentar que quiero comentar también un poquito sobre también cómo fue manejada el personaje de Lilith, ¿no? Que si una vez me acuerdo que, bueno, no una vez, ya van varias que leo el Apocalipsis, ¿no? Y sobre esta bestia que sale, ¿no? Y está Lilith montando la bestia, ¿no? O sea, esta cuestión de la satanización de la mujer también sale muchísimo en el libro del Maleus Maleficarum, el martillo de los brujos o de las brujas. Y ahí nos tratan como género, o sea, muy mal por esta cuestión de el pensamiento de que la mujer tiene que ser sumisa, que el hombre es el que tiene que gobernarla. Y desde ahí también viene, yo creo que mucha represión sobre por qué las mujeres son a las que siempre se les ve como las malas, las brujas, ¿no? Y no tanto a los varones, que sí hubieron casos de varones, ¿no? Que, sí, claro que los ha habido, sí. Que también durante la Inquisición, sí, pues también los mataron, ¿no? Pero el porcentaje de mujeres era mucho mayor, ¿no? Sí, y desde luego ya en la fiesta de Walpurgis en Alemania, seguramente, a partir de seguramente el siglo VII u VIII, esta celebración de Walpurgis es justo cuando inicia el mes de noviembre o finales de octubre, que coincide en México con la celebración de Día de Muertos. Pero para no desviarnos y aterrizar muy bien todo esto, mencionar que en esa fiesta era cuando mujeres se internaban en los bosques
desnudas y en secreto, y alrededor de una hoguera danzaban intoxicadas con plantas sagradas. Se dice que estas experiencias que al ver de las condiciones morales de la iglesia cristiana eran verdaderamente un sacrilegio y eran una profanación al pensar y la moral humana, lo cual pues hemos visto que no, sino que ha sido la búsqueda del éxtasis de manera física y a través de ingesta de tóxicos. Ahí ya es otro tema que trataremos algún día, pero al parecer de ahí se deriva incluso la imagen de la bruja que sale volando en una escoba, que incluso en el invierno, ya para esos meses, ya eran climas muy fríos, y el sombrero en forma de cono de las brujas, con su alerón redondo, era justo para evitar la acumulación de la nieve y cortar el aire cuando caminaban boca abajo. Todas las prendas tienen siempre una razón de ser, por muy insólita que nos parezca. Y de ahí, de esa bruja que hacía en calderos, pócimas con herbolaria, en fin, se desprenden ya cuentos e historias para poder entonces llegar al punto de ¿quiénes son brujas? ¿Toda la mujer puede ser bruja? ¿O se requiere o exige haber nacido en una fecha o tener alguna condicionante como lunares o sueños? ¿Qué opinas de eso, Blanca? Pues mencionando a Japón con este tema, justamente se mencionaba que la brujería, la primer tipo de brujería que es como concebida como tal en el folclore japonés, es justamente el uso de venenos. El uso de venenos para afectaciones a otras personas. ¿Cómo cuáles? Utilizar venenos de serpientes. Hay una muy interesante, ahorita me acuerdo del término, donde viene de China, desde del periodo de la dinastía Tang y el periodo Heian aquí en Japón, en Japón, donde es muy curioso cómo se utilizan las energías de la naturaleza. Se supone que agarraban dentro de un recipiente de vidrio insectos con veneno, ¿no? Alacranes, arañas, azotadores, ciempieces, y los metían y los dejaban sin comer. ¿Qué iba a pasar dentro de estos recipientes con los insectos hambrientos? Es que se iban a atacar unos a otros, ¿no? Y el chiste de eso era esperar a que entre todos se atacaran y el más fuerte fuera el que sobreviviera, y eso significaba que ese insecto que fue el ganador iba a absorber la energía de los que había matado en ese campo de batalla pequeño, y después se supone que con ese insecto que ya se tenía ahí, pues ya sin hambre porque ya había matado a los demás, se podía hacer un trabajo de venganza hacia una persona. ¡Qué aterrador! Sí, y hay varios como formas, ¿no?, de poder evitar que ese embrujo o ese daño se pudiera realizar, como liberar al insecto, ¿no? Darle su libertad y que ya se fuera el mal, o buscar a la persona y que les diera el insecto en el frasco para también ahí hacer una purificación con ceremonias ritualísticas de budismo. O sea, existen muchas cosas así, y me pareció interesante cómo también están los paralelismos sobre el uso de venenos, de tóxicos, como también de serpientes, de insectos, para hacer daños. Entonces ahorita también me acordé y sí, está muy interesante. ¿Y sí. qué mujeres son brujas de nacimiento? Ay, no lo sé. Yo creo que habrá que definir también el concepto de bruja, ¿no? ¿Qué es una bruja, ¿no? Yo considero que también hay como diferentes definiciones que se pueden encontrar, ¿no?, a lo largo de literatura y todo, ¿no? Pero yo considero que una bruja no es aquella que hace daño, ¿no? Es una persona que está en conexión con la naturaleza, ¿no?, que se logra conectar en espíritu, ¿no?, a ese grado de conexión también tan fuerte que puedes comunicarte con las plantas, saber qué te hace bien, qué te hace mal, hablarle a los astros. Siento que es más esa conexión mística, espiritual, más que simplemente hacer daños, ¿no? Que existe gente que hace daños, sí. Que siempre va a haber consecuencias, sí. Positivas o negativas de acuerdo a lo que hagas, sí, ¿no? Entonces yo creo que todas las personas, varones y mujeres, tenemos la capacidad de conectarnos, porque pues estamos en este planeta, ¿no? Estamos en este planeta y estamos dispuestos a hacerlo si queremos, conectarnos con la naturaleza a través del aprendizaje, de meditaciones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todas podemos ser personas de poder en ese aspecto, y pues ya cada quien decidirá qué rumbo. Fíjate que estoy muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque durante mucho tiempo se acuñó el término de brujería, que se aplicaba
curanderas, chamanas, sanadoras, un sinfín de categorías de mujeres que ejercían pues algún tipo de actividad energética y que fueron calificadas con ese adjetivo que pues al igual que tú pienso que no es lo correcto, porque hay chamanas, ¿no? Y hablando de Mesoamérica y de México, pues mencionar a las nahualas, ¿cómo no tocar a las nahualas mexicanas que son tan respetadas y tan seguidas, ¿no? Y no olvidar más adelantito tocar a las mujeres de poder celtas, que también tienen un empuje muy fuerte, ¿no? Por su naturaleza, que comentaremos en un momento. Pero para hablar de las nahualas, sí se dice que hay fechas en las que cuando estas niñas nacen, ya vienen signadas por un programa energético que proviene de misteriosas fuerzas que no conocemos y que dejan un registro en su capacidad de respuesta ante su realidad y su mundo que rebasa lo convencional. ¿Cómo qué? Se les llaman nahualas a mujeres que tienen la capacidad de transmutar su cuerpo en el de un animal. Puede ser una lechuza, puede ser una serpiente, puede ser una loba, una perra, puede ser, incluso hay relatos de nahualas que son amorfas, que parecen bultos que bufan, que se arrastran, muy malolientes y que escupen algo que quema y que puede matar. Así como para ilustrar cómo es un tipo de nahuala de este tipo, de esta clase, perdón, en el estado de Morelos, casi con el límite del estado de México, en el sur de la Ciudad de México, por la carretera que va de Xochimilco a Huastepec, hay una zona de panteones. Hay una curva allí que va hacia el oriente, yendo hacia Cocoyoc, en la zona de panteones, donde hay un pueblito, Xochitepec, en el cual se dice que en la entrada, hace muchos años, se veía con cierta frecuencia una masa que iba andando a un lado de la carretera. Y las personas que se bajaban a ver qué era eso, que era del tamaño como de un burro, o sea, no era pequeño, y se movía y brillaba, ¿sí? Como si fuera una bolsa de plástico en movimiento llena de agua. Cuando se bajaban, esa forma empezaba a tomar una apariencia humana, pero grotesca, amenazante y silbante. A la gente le daba mucho miedo y dejaban esa forma atrás, hasta que ya en alguna conversación con un lugareño le comenté yo pues estas experiencias de otras personas que yo había recabado para el programa de La Otra Puerta, este es su programa, y refería que efectivamente a las personas que se acercaban mucho a esa figura se enfermaban. Y clínicamente no había una razón. Diagnóstico. Sí, tenían que ir con un curandero para que les hiciera una limpia, les causara un vómito, algún trabajo de purificación de energías, y solo así podrían recobrar su salud. ¿Qué te parece, Gali? Ay, ¿Qué les parece? Está muy interesante, y ahorita que comentas eso, me viene a la mente otra mujer u otra criatura de este tipo, como mujeres de poder, que se llama Joneona, ¿no? Joneona. Joneona, ajá. Jone es hueso y Ona mujer. Entonces es una mujer que, bueno, se entiende que es una mujer, pero está en huesos, es un esqueleto femenino. Y lo que hacía este esqueleto femenino era atraer, bueno, primero estaba siempre en cuevas, entonces cuando había algún viajero perdido, les hablaba, ¿no? Ella sabía cómo se llamaban las personas, les hablaba desde el interior de la cueva, las personas entraban y a través como de una ilusión se hacía ver como una mujer muy hermosa, joven, preciosa, ¿no? Entonces ellos decían, ay, o sea, como que empezaban a estar como en como trance, y de pronto cuando le llegaba a dar la luz a esta figura femenina, y la persona la lograba ver, se daba cuenta que era una mujer de esqueleto, ¿no? Oh. Para ese momento ya era muy tarde porque este ser ya le estaba chupando la energía y se supone que la consecuencia era matar a las personas o desvivirlas. ¡Qué barbaridad! Y dejarlas como esqueletos. Entonces, ahorita que comentas también estas formas como extrañas, ¿no? Que no es algo normal encontrar un ser como una bolsa, ¿no? O un esqueleto femenino que te esté hablando para seducirte, etcétera. Son también, pues creo que existen en todo el mundo este tipo de figuras, de personajes sí, siniestros y peligrosos, ¿no? Sí. Y bueno, para meterle un poquito de terror al asunto,
pues las nahualas, estas mujeres que vienen de linajes también muy, muy antiguos y muy dados a la facilitación, asimilación y uso del conocimiento de la naturaleza, como la herbolaria, el canto de los vientos, el lenguaje con los animales. Y estas gotitas de terror se refieren a que se dice que hay nahualas que no pueden reprimir su necesidad de tener que pues, buscar víctimas. Y entre las víctimas más lamentables son los niños, los bebés, hombres o mujeres. Son bebitos que de alguna manera son despojados de la totalidad de su sangre mientras duermen. A pesar de que las criaturas estén entre dos mujeres, como se estiliza en el sur del estado de Guerrero, en la costa chica de Oaxaca, en la región de la montaña, en Guerrero, en múltiples lugares, se les protege mucho a las criaturas del ataque de las nahualas que les matan, quitándoles toda su sangre. Algún poder han de tener porque hay muchos casos en que se menciona que estas nahualas, tal vez usando un vaho o algo, sedan a las mujeres para que no se despierten y por si el niño llora, pues tener una reacción garantizada de que esta nahuala se va a llevar su objetivo cumplido trágicamente para preservar su vida y tal vez su poder. Son personajes en verdad enigmáticos. Y bueno, ¿qué te parece si damos un salto a las Islas Británicas? Vamos para allá. Ese lugares tan maravillosos como Stonehenge, tantas praderas, montañas, acantilados, para hablar de las mujeres celtas, que por cierto, pues mujeres que entendían muy bien las energías de los bosques, y hasta donde yo sé, había incluso regiones arboledas que eran sagradas, y estaba penada con la muerte aquellos que mataban un árbol, y las guardianas espirituales y energéticas de los sitios antiguos y de los bosques sagrados eran las mujeres mágicas. ¿Qué nos puedes compartir de eso? Yo recuerdo de eso, no me acuerdo si tú me lo contaste, porque siempre hemos hablado mucho, mi papá y yo, de muchos temas. Es muy rico platicar con él sobre cuando pasaba esto, cuando se mencionan a los druidas, ¿no? También, que son estas personas muy sabias, que tienen también esta conexión con la naturaleza, cuando llegaban a hacer algún tipo de daño a un árbol. Según me acuerdo, el castigo era que les abrían las entrañas y con sus entrañas le daban las vueltas al árbol hasta que moría. Fijaban la punta de un intestino a la madera del árbol o de un árbol y los hacían dar vueltas hasta que quedaban pues completamente destripadas las personas al pie de un árbol. Sí, muy, muy inclementes y severos castigos. Y en cuanto a la mujer se refiere, esas danzas habrán sido espectáculos sublimes, de cómo ellas con cantos mágicos, con disciplinas muy severas y desde luego con un objetivo de interacción espiritual, lograban portentos, que por cierto pues utilizaban muchas herramientas del norte de Europa. ¿Qué nos puedes decir de la bruja celta? Pues es que principalmente, ahora que lo comentas, que estaría muy padre que abordaras después un tema sobre los cantos mágicos, los cantos sagrados. A mí también me gustaría mucho. Estaría muy padre porque a través de la voz, a través de nuestro cuerpo podemos generar vibraciones. Vibraciones que hacen que nos conectemos, que vibre la parte de nuestro cerebro donde está el cerebelo, donde está el hipotálamo y esa zona, y se empieza a segregar química para poder ver cosas sin tener que ingerir nada, ¿no? O sea, la magia que tiene el canto, ¿no? Y como mencionas, pues las mujeres celtas utilizaban este tipo de herramientas justamente para poder comunicarse, entrar en éxtasis y recibir mensajes de los espíritus mayores. Y pues no sé, me parece que también es muy paralelo ese tipo de situaciones, no solamente en la cultura celta, sino hay una película muy interesante que se llama Encuentro con hombres notables, donde se habla acerca de la vida de Gurdjieff, que no tiene que ver con brujería, pero me parece interesante cómo a través de la voz de las mujeres se puede justamente lograr esta conexión, donde él en su formación en Armenia está presenciando una ceremonia para recibir respuestas de una montaña. Entonces hay varios músicos, varias personas que espiritualmente están preparadas para recibir respuesta de una montaña, y pues va uno por uno tocando sus instrumentos, tocan, se callan, no hay respuesta de la montaña. Entonces dicen, a ver, el que sigue, vuelve a agarrar un instrumento, tocan, terminan, respuesta, silencio.
hasta que pasa una persona que lo que hace es hacer canto que le llaman, bueno, lo conocen como canto mongol, pero el chiste de este canto es que cuando tú haces las vibraciones, puedes emplear hasta 3 vibraciones al mismo tiempo. Y con diferentes, se llaman armónicas, esta técnica, la de armónicas. Es una maravilla. Sí, y tiene su chiste, o sea, yo lo he intentado hacer, todavía falta mucho para poderlo desarrollar bien. Y es a través de esas frecuencias, esta persona empieza a hacer su canto armónico, termina, y cuando termina, la montaña le responde, como un eco, ¿no? Así de esto, dicen, esto es lo que estaba esperando en la montaña, ¿no? Entonces, ahorita como lo mencionaste, estas mujeres celtas, al emplear este tipo de técnicas, pues sí, justamente lo que comentaba, que pues, se puede lograr este vínculo. Y pues no sé, está muy interesante. Sí, ahora que mencionas el canto y los instrumentos, aquí en México son famosas las sirenas, que son mujeres que habitan a menudo en lagunas, en ríos, en playas, donde utilizan justo su canto para fascinar a hombres osados que andan apetitosos de aventuras carnales y se atreven a ir un poco más allá y caen en la demencia, los encuentran ahogados, los encuentran destazados, los encuentran casi siempre mal. Pero el preámbulo de estos dramas es sin duda un amor contaminado con tal grado de pasión que la demencia es el nido donde su destrucción abre sus alas. Por ello, en cuanto al poder de las brujas, ya para ir aterrizando y cerrando, mencionaremos que son mujeres que pueden hacer daños con energías, pueden manejar el sueño de las personas, pueden transmutarse, pueden hacer maleficios, pueden deshacerlo, hacen invocaciones a seres inferiores, y se dice que también dentro de lo que es el ramo de la brujería oscura, atentan un tanto el caos. Pero hay una filosofía más elevada que limpia esos términos de esos pareceres que solo contaminan el saber y el poder de una mujer, que hoy por hoy el mundo está experimentando. La mujer mágica ya está aquí y está como constructora más que como guerrera. Y realmente, pues mis respetos a esa fuerza mágica, que ya son evidentes sus manifestaciones en todo nivel de las sociedades humanas. Así que bienvenida a la mujer mágica. ¿Y qué opinas de eso, Galia? Bien, pero igual para ir entrando en el tema también de los personajes femeninos, quiero mencionar a uno, y sí estoy de acuerdo en que está muy presente ahorita este despertar, ¿no? Este despertar espiritual donde las personas buscan una conexión y todo, ¿no? Entonces yo lo veo como algo necesario para el planeta, para el espíritu, ¿no? Porque estuvimos, yo creo que desconectados mucho tiempo, y ahorita hay un despertar, y la mayor parte de las personas que van a cursos de Reiki, de Shiatsu, de cuencos tibetanos, etcétera, yo me he dado cuenta que son femeninas, ¿no? O sea, son mujeres las que más asisten, como que existe este vínculo muy estrecho. Los varones también lo tienen, pero las que más participan normalmente es un gran porcentaje femenino. Entonces es muy interesante. Y bueno, retomando el tema de Japón, quiero mencionar un personaje también, para no desviarme mucho del tema. Hay uno muy interesante sobre los personajes más conocidos de la cultura japonesa tradicional, del folclore, y una se llama Yamauba. Yama es montaña, entonces como la mujer de la montaña. Estas mujeres tienen un origen que también es un tanto trágico. Se supone que aparece en las montañas. ¿De dónde vienen estas mujeres? Se supone que en periodos de hambruna en Japón, de hecho hay películas donde relatan mucho esto, era costumbre en las comunidades muy pobres llevar a las personas mayores en la espalda y dejarlos abandonados en la montaña a su suerte. Obviamente muchos fallecían porque pues no había nada, y era una forma un tanto cruel, ¿no?, de deshacerte de un familiar porque ya no lo podías mantener. Entonces estas mujeres, cuando eran mujeres las que, hombre, la mamá o la abuela, ¿no?, que eran las que iban a dejar a la montaña, morían, quedaban con este deseo de venganza. Se cree que desde ese deseo viene este personaje de Yamauba, que es muy curioso porque se supone que físicamente es una mujer anciana, que tiene el cabello largo y tiene una sonrisa muy larga, muy grande, casi de extremo a extremo de la cara. Otras versiones comentan que también es común que la sonrisa la tengan en la parte de aquí atrás, en la cabeza de atrás, y el cabello lo oculta. Lo que hace este personaje es atraer a los viajeros perdidos, siempre les pasa a los viajeros perdidos, atraerlos para ofrecerles ayuda,
pero este personaje se cuenta que también es caníbal, entonces realmente no es ayudar, ¿no? Es comerlo, ¿no? Se supone que hay una forma de salir vivo de esta situación y es decir, espera, no me comas, te voy a traer a alguien a cambio, ¿no? Y si no, ven por mí, búscame y... No, o sea, es como una forma de decir, voy a liberarme y llevar a alguien más para que este personaje se lo comiera. Entonces son personajes de poder que aparecen también en el folclore. Y está, no sé, está muy interesante y también se supone que aparecen siempre con un kimono color rojo, ya muy deshecho, muy viejo. Y ese es como un personaje que aparece dentro del folclore como mujeres de poder, que también era una persona, este personaje, conocedor de los venenos, conocedor también de cuestiones de la naturaleza. Entonces son personajes de poder japoneses. ¿Qué personajes? Imagínense encontrarse... Yamauba. Sí, a Yamauba en alguna noche en una de esas calles solitarias. ¿Y qué se puede hacer ante un peligro de esa naturaleza? Pues no se menciona como tal. De hecho, todo esto, mucho de este tipo de escritura, o sea, no hay mucho conocimiento libre, así como a lo mejor cuando te metes a buscar de brujería mexicana o brujería celta, como que siento que la brujería o las mujeres, las brujas en Japón, no es un tema muy sonado. Sí existen las mujeres de poder y todo, pero no es un tema que puedas encontrar mucha literatura, al menos en español o en inglés, a lo mejor encuentras mucho en japonés, ¿no? Entonces es difícil acceder a este tipo de conocimiento, pero también algunos de los medios por donde se mencionan muchos en las películas de cine de arte, principalmente como las de Akira Kurosawa también. Ah, cómo no, sí, claro. No sé si has visto una que se llama Trono de Sangre. Sí, claro. Justo ahí también es una forma de retomar a este personaje, que también es conocido como Mujer Araña, también tiene otro nombre. Y hay un fragmento muy pequeño, igual lo pueden buscar, es muy interesante, donde van dos guerreros, me parece que son samuráis, que acaban de ganar una batalla y van camino a casa. Y en ese camino a casa pasan por un bosque ya de noche y de pronto ven que hay una choza ahí muy discreta, muy humilde, y hay una mujer adentro con una rueca hilando como un cordón. Ella tiene el cabello así blanco, largo, es una mujer mayor. Y ellos se acercan porque les dice, vengan, acérquense, ¿no? Y ya les muestra y les dice, ustedes van a ser dos personas de mucho poder. Tú vas a ser general, algo así. Tú vas a ser general, tú vas a ser tal, pero tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces como que les profetiza lo que les va a pasar. Y véanla, está muy buena, se llama Trono de Sangre. Y pues ahí no sé. Hay muchas expresiones, sí, en todas las culturas. La mujer de poder brilla hoy más que nunca. Así que bueno, pues es momento de despedirnos de ustedes. No olviden utilizar la simbología sagrada, como estas puertas maravillosas se llaman. Tori, arco Tori. Arco Tori, se supone que todo lo que ingresa por estas puertas se purifica simplemente por el hecho de pasar a través de él. Yo recuerdo que alguna ocasión en tu programa, Momento Buni, ¿sí? Memento Boni. Memento Buni, comentamos asuntos que tienen que ver con las energías. Sí. Y bueno, sé que pues hay mucho que decir en torno a ello. Lo cierto es que la mujer de poder ya está brillando. Así que, lejos de suprimir esa luz, vamos a enaltecerla, vamos a compartirla, vamos a extenderla y vamos a construir utilizando energías de luz para que el mundo siga avanzando y con nosotros a bordo de esta maravillosa nave planetaria y en este viaje hermoso llamado vida. Así que bueno, pues nos despedimos de ustedes. Estamos para servirles, el equipo de La Otra Puerta y un servidor, Gabriel Moreno, y no olviden, la próxima nos vemos un poco más allá de la otra puerta. Muchas gracias, Galio. Muchas gracias y no olviden que el camino es la luz. Hasta pronto. Hasta luego.